Antes de comenzar este informe, debo aclarar que cualquier mención de mis colegas, sus nombres o información personal, debe modificarse por motivos de seguridad. Tengo un compromiso con la verdad, pero también con el bienestar y la seguridad de mis compañeros de trabajo y compañeros de investigación. Dicho esto, este es un secreto que no puedo soportar mantener por más tiempo. He sido investigador de aguas profundas durante más de 15 años y soy muy reconocido por mis colaboraciones de investigación entre mis pares. He trabajado para cierto instituto europeo durante la mayor parte de mi carrera, pero todo cambió hace 3 meses. Fue cuando otros investigadores y yo fuimos asignados a un nuevo proyecto, a bordo del Diana Research Vessel, estacionado cerca del Centro Geográfico del Océano Pacífico. Todos sabíamos muy poco sobre lo que nos estábamos metiendo, pero estábamos seguros de una cosa, fuera lo que fuera, era importante. El proyecto fue una colaboración global, la Junta Marina Europea, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y esa de las Naciones Unidas se encuentran entre algunos de los involucrados. Pero había muchos más. Aún así, todo era un secreto bien guardado, no había cobertura de los medios internacionales y no se hacían preguntas, al menos que yo supiera. Había otros 3 barcos de investigación que hacían prácticamente el mismo trabajo que el nuestro en diferentes territorios del Pacífico. No quiero entrar en los tecnicismos de mi trabajo, la jerga científica o la terminología, así que trataré de mantener mi explicación lo más simple posible. Realmente creo que todos deberían entender la importancia de este descubrimiento. Tan pronto como abordamos el Diana, se elaboraron los detalles del proyecto y se nos instruyó en nuestra investigación. Íbamos a investigar las ondas de sonido oceánicas, viajando a través del canal SOFAR, y reportadas por primera vez por investigadores de Kiribati hace unos meses. Recuerdo haber hablado con mi colega Marco después de nuestra sesión informativa, ya que no entendíamos el secreto del proyecto. Los terremotos en aguas profundas que propagan ondas sonoras captadas por hidrófonos no eran nada nuevo. Entonces, ¿a qué venía tanto alboroto? Sentimos que nuestros superiores sabían más de lo que nos decían. Pero pronto descubrimos por qué. Estas ondas de sonido provenían de ciertas fosas oceánicas de la zona DAL, la región más profunda del océano. Fue la zona que más atrajo la curiosidad de aficionados e investigadores, ya que la intensa presión dificultaba la exploración. La luz del sol era incapaz de alcanzar esas inmensas profundidades, pero incluso con la clara falta de luz y de productores primarios, la vida floreció incluso en las regiones más oscuras del océano. Se sabía que existían y vivían especies de organismos heterógrafos, atravesando el oscuro abismo. A lo largo de los años, se habían construido cuidadosamente muchos sumergibles para explorar la zona opelágica, pero muchos ya no funcionaban, se habían perdido o habían sido aplastados por la intensa presión. Así que la zona siempre ha sido una gran, desconocida, y los esfuerzos de exploración avanzaban a pasos muy pequeños. Pero ahora, esto ha cambiado. Originalmente se pensó que las ondas de sonido que estábamos investigando eran el resultado de terremotos profundos, pero a medida que avanzamos en nuestra investigación, pronto quedó claro que no podía ser la causa. Porque el sonido siguió un patrón. Estudiamos el patrón de sonido mencionado durante días y llegamos a comprender por qué había traído tanta atención. El fenómeno se descubrió poco después de que comenzara, pero ahora se informa en diferentes regiones del Pacífico, de ahí que los otros barcos de investigación se dispersen por el océano. Y todo ese sonido provenía del fondo de la zona DAL. Se repetía diariamente, casi al minuto, durante más de 6 o 7 horas, y, por supuesto, compensando cuidadosamente los muchos kilómetros que las ondas de sonido tenían que viajar para llegar a nuestros hidrófonos, y luego parecía cesar abruptamente. Es difícil describir cómo sonaba. Inicialmente, se sintió similar a otros terremotos submarinos, pero para un oído entrenado, prestando mucha atención, fue posible detectar las diferencias. Hablando en un tono informal, es como si hubiera un tambor inmenso en el fondo del océano, tocado todos los días. Nuestra primera hipótesis fue algún tipo de anomalía geológica, 11.000 metros más abajo. Intercambiamos información y nuestros descubrimientos con los otros barcos de investigación, pero pronto nos quedó claro a todos que era prácticamente imposible determinar qué estaba sucediendo y por qué se estaba propagando, solo a través del análisis de las ondas de sonido. Teníamos que bajar allí y verlo por nosotros mismos. El problema era, por supuesto, las inmensas profundidades y la extrema presión. Muchos sumergibles habían intentado llegar al fondo de la zona DAL y sufrieron las consecuencias de ello. Y según nuestros cálculos, tuvimos que ir incluso más profundo que el récord internacional, aproximadamente 11.200 metros, o 36.745 pies, bajo el nivel del mar asterisco, si queríamos echar un vistazo a lo que realmente estaba sucediendo.
Y eso también nos reveló algo que había sido previamente teorizado. Había un lugar nuevo y más profundo conocido en cualquier océano, donde se había originado el sonido. El misterio de ese descubrimiento ciertamente nos instigó y queríamos ir más allá. El tema fue discutido con nuestros superiores, y no para mi sorpresa, ya habían considerado la posibilidad. Nuestra respuesta llegó en forma de profundo, un sofisticado ROV desarrollado por otros investigadores e ingenieros, con tecnología que le permitía soportar presiones extremas y la promesa de que podría sumergirse más profundo que cualquier otro sumergible conocido. Ya había sido probado, pero esta misión en particular utilizaría completamente sus capacidades máximas. Recuerdo bien el día que pusimos profundo en uso. Nuestro equipo se reunió en el centro de control, donde guiaríamos sus movimientos mientras se adentra bajo el agua. La cámara de profundo registraría todo lo que encontrara y monitoreamos su lento descenso. Tomaría muchas horas llegar al lugar deseado. Habíamos planeado cuidadosamente el descenso para que el ROV llegara a su destino a tiempo para detectar la fuente del ruido. Sin embargo, no estuve presente durante gran parte de la inmersión. No había mucho que ver. La luz de la superficie aún se podía discernir por un tiempo, y de vez en cuando pasaba un pez curioso. Pero después de que llegamos a la zona avisopelágica, entonces hubo mayormente oscuridad. Recuerdo mirar la transmisión con mis colegas, discutiendo hipótesis. Todos estábamos ansiosos por saber qué estaba sucediendo realmente, tan lejos por debajo del nivel del mar. El ROV estaba en un punto en el que no había diferencia entre el agua y la oscuridad, y lo único que se veía claramente era la nieve marina, restos orgánicos que eran fuente de alimento para muchas especies de aguas profundas. Sin embargo, nos concentramos principalmente en nuestra investigación para notar algo inusual, pero nos reunimos para presenciar cómo Profundo batía el récord mundial al adentrarse en la fosa oceánica debajo, más de 11.000 metros. Alguien abrió una botella de vino y lo conmemoramos. Aunque la misión estaba lejos de terminar, y ni siquiera sabíamos si el ROV sería capaz de resistir la intensa presión, había una agradable sensación de logro. Esperamos durante horas y ahora estábamos más cerca del origen de las ondas sonoras que nunca. Así que el equipo se reunió una vez más, no mucho después, cuando Profundo finalmente llegó a su destino. En el fondo del abismo, en el fondo del mar. Estábamos en el área deseada, y la arena debajo de Profundo se extendía sobre un horizonte oscuro. El ROV estaba resistiendo bien la presión, pero sabíamos que debíamos hacer el trabajo y no contar nuestra suerte. Empezó a moverse. Y todos estábamos mirando, guiando cuidadosamente sus movimientos mientras explorábamos ese lugar desconocido. Sin embargo, no pudimos encontrar nada. Era difícil de ver, pero no había nada visible que pudiera ser la fuente del ruido. Estábamos en las profundidades más profundas del océano y parecía completamente vacío. Entonces decidimos esperar hasta que las ondas de sonido comenzaran a propagarse nuevamente, en las próximas horas. Fue entonces cuando mi colega, Erika, vio algo. «Es por allá», dijo ella. «Estoy seguro de ello. No está lejos, unos 18 pies en esa dirección. ¿Crees que podríamos alcanzarlo?» Pudimos, y el ROV se abrió paso lentamente. A medida que nos acercábamos, la transmisión aparentemente se hizo más clara, y ahora se acercaban extrañas formas y sombras transfiguradas por el agua. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. «Oh, Dios», pronunció Erika. «Mierda», dijo Marco. Y yo solo podía mirar, horrorizado. No podía quitar mis ojos de esa visión de otro mundo. El fondo del océano estaba lleno de cientos de gigantescas estatuas humanas. Figuras inmensas, esparcidas por el oscuro fondo del océano. Ni siquiera podíamos ver todo lo que había en ellos, pero sin duda eran humanos. Se arrodillaron, con los rostros fijos en la arena y los brazos estirados hacia arriba, casi como si estuvieran sosteniendo algo sobre sus cabezas, sosteniendo todo el océano, como Atlas. La mejor manera que puedo describirlo es como si fueran esculturas griegas, figuras calvas y sin ropa, pero una anatomía humana aparentemente perfecta. No podíamos creerlo. Era demasiado surrealista. Ninguno de nosotros esperaba esa vista. Había cientos de ellos hasta donde alcanzaba la vista de la cámara del ROV, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, no había sentido de asombro por lo que podría haber sido el mayor descubrimiento del siglo XXI. Solo pavor, mientras tratábamos de racionalizar lo que estábamos viendo. Mirar esas cosas no se sentía bien. Provocó una extraña sensación de urgencia, e incluso miedo, algo que pensé que era solo mío, pero pronto noté que afectó a todos en la habitación. Era como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Algo prohibido.
Éramos científicos, pero aún no había explicación que pudiera justificar ese sentimiento. Todo fue grabado, afortunadamente, porque después de que el sentimiento inicial de sorpresa se desvaneció, no podía soportar mirarlos más. Esos inmensos, yo figuras sin vida, postradas como esclavas. Ninguno de nosotros podía, excepto Erika. Pronto nos fuimos todos menos ella, que quería continuar sola con las investigaciones del ROV. Por alguna razón, la mayoría del equipo de investigación se sintió mal después de ver estas estatuas y tuvimos que tomar un descanso. Tuvimos una reunión poco después, para discutir hipótesis. Se plantearon muchas posibilidades, como que las estatuas fueran los restos de una civilización antigua, algo que podría cambiar para siempre la historia de nuestro mundo, pero aún no explicaba qué tan profundas estaban en medio del Océano Pacífico, cuántos de ellos había, y cómo estaban conectados a las ondas sonoras. No solo eso, sino que su tamaño por sí solo hacía que esa posibilidad fuera poco probable. Trabajando en una estimación rápida, alguien propuso que deberían tener al menos 181 metros, 593 pies, de altura. ¿Cómo podría una civilización antigua construir incluso una, sin mencionar que esas estatuas probablemente existieron por cientos? Decidimos presentar las grabaciones a nuestros superiores, y estaban tan consternados con el descubrimiento como nosotros. No había nada lógico en lo que estábamos viendo y, aún así, existía. Estaba allí. Muchos kilómetros por debajo de nosotros, en ese mismo momento. Nuestra discusión siguió y siguió, mientras analizábamos las imágenes ya grabadas, y casi nos olvidamos de las ondas de sonido y la transmisión del ROV que Erika aún estaba monitoreando. Es decir, hasta que la escuchamos gritar. Corrimos en dirección a la sala de control. Fui uno de los primeros en llegar allí, solo para ver a una mujer aterrorizada sentada en la esquina de la habitación, con la cara enterrada entre las piernas, temblando y sollozando incontrolablemente. La pantalla solo mostraba estática, la transmisión se había cortado, exactamente después de que las ondas sonoras marcaran el comienzo. Y el ROV se había perdido. Nos acercamos a Erika con cuidado, pero ella solo podía temblar. Tenía los ojos dilatados, fijos en el suelo y lloraba desconsoladamente. Ella no pudo decir nada. Erika fue una de las investigadoras más inteligentes y enfocadas que he conocido, tan seria sobre su trabajo hasta el punto de ser estoica. Y lo que sea que vio en esa transmisión la había dejado aterrorizada más allá de las palabras. La llevaron a nuestro centro médico, e incluso después de que dejó de llorar y tomó algunas pastillas, todavía no decía una palabra. Solo míranos con una mirada de 1000 metros, como si su propia mente estuviera atrapada en lo profundo del océano, junto con esas terribles estatuas. Intentamos recuperar la grabación, pero se había dañado o eliminado. Tal vez por la propia Erika. Todo lo que vio se perdió, junto con profundo, en lo profundo de esa trinchera. No había forma de hacer un esfuerzo de recuperación y, francamente, no sabíamos cómo proceder. Erika fue la única que pudo darnos algunas respuestas, pero no hasta que se recuperó. Así que la dejamos descansar. Pero al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Registramos todo el barco. No había señales de Erika, sin importar a dónde miráramos. Tenía un marido y 2 hijas esperándola en casa, y ahora se ha ido. Mi único temor es que ella también se haya perdido en el océano. Vio algo que no debería, y ahora no la dejará ir. No sabemos por qué las estatuas están ahí abajo. No sabemos su propósito, o cuál es su relación con las terribles ondas sonoras. No sabemos por qué este efecto aparentemente se propaga a través del océano y cómo detenerlo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Aún así, contrariamente a mis superiores, creo que esto debe saberse. Si esto es peligroso, y aunque no tenemos pruebas de ello, mi instinto primario así lo dice, entonces todos deben estar advertidos. Y debemos prepararnos. Al cerrar mi informe, debo mencionar que todo esto me remite a una cita de Werner Herzog, que ahora da un nuevo sentido a lo que acabamos de vivir. La vida en los océanos debe ser un verdadero infierno. Un infierno vasto y despiadado de peligro permanente e inmediato. Tan infernal que durante la evolución algunas especies, incluido el hombre, se arrastraron, huyeron a algunos pequeños continentes de tierra firme, donde continúan las lecciones de la oscuridad.